Hermanos queridos, por favor, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Timoteo, que figura como coautor de la epístola con el apóstol Pablo, aunque realmente Pablo era el que estaba dictando la carta. Timoteo era una persona querida por los filipenses, estimada por ellos, aunque no era de ahí. Él no era griego, no era tampoco macedonio. Los filipenses, si recuerdan, eran macedonios. Timoteo era más bien del Asia Menor, de el otro continente, pero también hablaba griego, por supuesto. Ahora, él era hijo de judía y de padre gentil. Pablo había depositado su confianza en él y por eso les está diciendo que va a enviarle. La función de Timoteo era doble. La una, llevar noticias del apóstol hacia la iglesia en Filipos, pero también, al volver, llevar noticias de los filipenses para Pablo. ¿Qué es lo que está mostrando esto? En primer lugar, una relación de cuidado mutuo. Ya el pastor cuidando a su rebaño, pero el rebaño también teniendo mucho cuidado y preocupación por su pastor, el apóstol Pablo. En segundo lugar, cuán importantes son los consiervos de confianza. Eso es fácil de decir, fácil de establecer, se pueden elaborar requisitos, pero encontrar personas que sean de confianza es una labor difícil y a veces imposible. ¿En quién se puede confiar? Veamos el caso del Señor Jesús. Él tenía 12 discípulos dentro de un círculo más amplio de los 60 o 70 que fueron, según Lucas, comisionados en la primera ronda misionera. De los 12 que viajaban y estaban constantemente con Jesús, ¿quién quedó junto a él cuando Jesús fue aprehendido? Todos huyeron, le dejaron. Habían buenas razones, había mucho temor, riesgo por su vida, sí, pero le dejaron. ¿Eran de total confianza? Todavía no. Todavía no estaban listos. Para personas como Moisés, Josué fue de suma importancia. Era su hombre de confianza. Era de confianza, Moisés confió y Josué respondió. Pero hay otros casos en los que, más bien, los que debían ser de confianza son los que traicionan. Y la traición de un cercano es más dolorosa y más grave. Veamos, por ejemplo, el caso de David. Su muy amado hijo Absalón le traicionó. Se levantó en armas contra él. ¿Tenía razones? Nunca buenas razones, nunca suficientemente buenas. Por supuesto, él podía haber argumentado algo, pero no tenía razón para proceder así.
En la obra cristiana hay mucho menos en juego en el sentido terrenal. Con todo, el ansia de poder dentro de la iglesia es muy triste decirlo, pero ahí está. Es muy desagradable el encontrar personas que están dispuestas a sacrificar cualquier cosa por hacerse del o con el poder. En este caso, Timoteo, hasta donde se sabe por la escritura y por la tradición, fue fiel, se mantuvo fiel. Poco a poco, el apóstol le encomendó labores de mayor importancia. Al principio seguramente solamente era el acompañante de los apóstoles. Recuerden que Pablo los reclutó en el segundo viaje misionero, cuando ya no estaba con Bernabé, cuando Marcos había desertado, cuando el apóstol estaba con Silas, encontraron a Timoteo y lo invitaron a ir con ellos. Y el apóstol vio que era necesario circuncidarle, no para los fines internos del grupo misionero, sino para que no hubiera objeción y él pudiera entrar en las sinagogas que ellos pensaban visitar en su labor de evangelismo. Pues así lo hicieron. Algunos opinan que ese fue un paso en falso, que fue una equivocación, y otros que estaba acertado porque lo que el apóstol quería era no poner obstáculos o tropiezos en la gente, es decir, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Jesucristo. En este caso, entonces, con toda confianza, el apóstol está enviando a Timoteo. Dice el texto: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Los pioneros aman a la iglesia. Generalmente han dado su vida, su esfuerzo por la iglesia. Los que vienen a continuación no siempre actúan de la misma forma. A veces no tienen mucho amor por la iglesia, sino por lo que constituye para ellos la posibilidad de prestigio, fama, beneficios, aún beneficios económicos, etc. En el caso de Timoteo se puede ver que él poco a poco fue ganando la confianza del apóstol Pablo. Más adelante podemos observar en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que ya Timoteo había sido encomendado como pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia importante, no solamente en el primer siglo, sino en los 3 primeros siglos del comienzo de la iglesia cristiana. Dice: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Se supone que nunca se realizó esta visita del apóstol Pablo a los filipenses de nuevo. Él quedó en libertad en Roma, pero no una libertad irrestricta. Él tuvo que quedarse y después de un tiempo fue aprehendido de nuevo, fue llevado a la cárcel y más tarde asesinado. Pero la esperanza era que él pudiera visitar a los filipenses. Por eso les explica que mientras tanto había tenido que enviar a otro de sus ayudantes queridos, un tal Epafrodito. Dice: mi hermano y colaborador, compañero de milicia. Qué títulos tan sobresalientes utiliza el apóstol al referirse
a Epafrodito. Por alguna razón no es un nombre muy común entre nosotros, ¿no? Yo por lo menos no conozco a ningún hermano que se llame Epafrodito. Parece que no es tan extraño en el ambiente griego, porque hay otro, si ustedes recuerdan, que es Epafras. Bueno, dice que este hombre era su mensajero. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Eso significa, posiblemente, que los filipenses habían enviado a Epafrodito con fondos para cubrir las necesidades del apóstol Pablo, y por supuesto en la cárcel el apóstol no podía manejar dinero. Así que Epafrodito tenía que ocuparse de comprar y llevarle lo necesario. Dice que era ministrador o administrador de sus necesidades. Y luego explica el por qué. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Las noticias van de un a otro lado y a veces las noticias no lo son, son murmuraciones. Pero a veces tienen algo de cierto. En este caso, llegó a oídos de los filipenses el hecho de que el apóstol había enfermado. No sabemos exactamente qué. Lo que sí se sabe es que Pablo tenía problemas con sus ojos. En la epístola a los Gálatas hay una muy clara referencia a esa dificultad en su salud. Pero aquí no se sabe de qué enfermedad está hablando. El hecho es que cuando ellos supieron que el apóstol enfermó, enseguida enviaron ayuda a través de Epafrodito. Dice el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿De dónde iba a provenir el consuelo de la tristeza del apóstol? Ahora nos preguntamos, ¿pero cómo es que Pablo dice que tiene tristeza cuando en los versículos 17 y 18 les ha insistido diciéndoles a los hermanos de Filipos que se gocen? Les instruye, gozaos y regocijaos. Significa que él estaba en gozo. Parecería que nosotros contraponemos la tristeza con el gozo. Uno está gozoso o está triste. Pero no es así en la realidad. La realidad es que cuando enfrentamos contrariedades, y esta era una gran contrariedad, es decir, estar en la cárcel injustamente, por supuesto, experimentamos tristeza. Pero el gozo del Señor no necesita irse. El gozo del Señor está en lo profundo del corazón. Y a pesar de nuestra tristeza, podemos tener esa reserva del gozo cristiano por la salvación. Ahora vivimos una época en que el mundo completo, todo el mundo está conturbado, está preocupado, está conmocionado por la pandemia. ¿Podemos cantar de felicidad al respecto? Claro que no. Estamos tristes, todos tenemos conocidos que están enfermos o que han muerto. Eso no trae felicidad ni gozo. Por supuesto, trae tristeza. Pero el saber que todo está en el control del Señor y que aún siendo que nosotros podamos contagiarnos y morir, el asunto no ha escapado de las manos del Señor. Su salvación está vigente para con nosotros. Su cuidado
es actual, es genuino, es verdadero. Hay gozo en la salvación que Jesucristo nos brinda. Así que, de nuevo, aquí en el versículo 28 tenemos la mención a el motivo del gozo con ellos. Y el gozo de ellos, dice, producirá en el apóstol menos tristeza. Y luego el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿A quién se estima en el mundo? Generalmente al popular, al simpático, al poderoso, al rico, al pudiente. ¿A quién se estima en la iglesia de Jesucristo? No hay que hacer una escala de antivalores. Solamente necesitamos decir, debiéramos estimar a los que son útiles a la causa del Señor. Dice el Señor Jesús que un día todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, me diste 5 talentos. Aquí está, he trabajado y he producido 5 más. Entonces el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pues el gozo del Señor ya viene desde ahora, mientras estamos en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Y es posible que el gozo del Señor nos inunde. Y así va a ser. Y si nosotros estimamos como valioso aquello o aquel que Dios estima como valioso, el gozo del Señor nos va a acompañar. Y vamos a poder recibirlo y gozarlo. En el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Les está explicando. Epafrodito vino para servirme de parte de ustedes. Miren cómo lo ha hecho. Para poder completar su obra ha expuesto su vida. Es decir, ha sido un mensajero de ustedes confiable y responsable. Estímenle. Hermanos queridos, parece ser que este tiempo que se suponía hubiéramos gozado de mayor facilidad para hacer cosas, se ha estrechado. Y no es raro escuchar a la gente que dice, parece que ahora tengo menos tiempo. Sí, porque se han multiplicado las labores. A pesar de que podemos salir menos, nos está vedado el salir muchas veces, aún así las cosas que hacemos parecen ocupar más parte, una mayor parte de nuestro día. Es muy difícil hacer todo lo que tenemos que hacer. Creo que es muy fácil que nos sintamos frustrados por no poder hacer todo lo que debíamos. Pero si hacemos lo que Dios quiere, con preferencia, si hacemos lo que Dios quiere en primer lugar, el Señor va a extender nuestro tiempo. Esa es su promesa. Hermanos, me alienta mucho el ver en la Escritura cómo Dios toma en cuenta a personas individuales. Primeramente Timoteo, luego Epafrodito,
personas que son mencionadas junto con sus virtudes. No dice que sean perfectas, dice que han sido fieles. En la primera epístola a Timoteo, el apóstol le encarga que trate de lograr que en la iglesia de Éfeso, en ese caso, no se deje la sana doctrina. En la segunda, le encarga que busque personas fieles, que repitan lo que él ha escuchado de su maestro, del apóstol Pablo, para repetirlo, para replicar en otros. La fidelidad es vital en la obra del Señor, en el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo tú en obediencia a el mandato de nuestro Señor de esparcir el Evangelio, de cuidar de los que son suyos, de mirar los unos por los otros? Que el Señor nos halle fieles, como a Timoteo, como a Epafrodito y como al mismo apóstol Pablo. Oremos. Nuestro Dios, en esta hora rogamos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el sentido de responsabilidad y de fidelidad para llevar adelante tu obra, teniendo cuidado de lo tuyo, pero sobre todo de los tuyos, porque tú los has amado y has dado tu vida por ellos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.